Bienvenidos todos, Dios los bendiga. Me alegra estar de nuevo acá. Amén. Yo todavía no estaba como tan dispuesto, pero cuando el Señor dice, pues hay que hacerlo, ¿no? Y bueno, es una bendición. Yo no sé ayer dónde leí eso, ayer o hoy en la palabra de Dios, y dice que Dios nos da el regalo del poder de servir. A mí me parece algo muy maravilloso, porque a veces uno como que mira sus capacidades o sus incapacidades. El ser humano casi siempre mira sus incapacidades, ¿no? Pero como Dios dijo a Moisés, vaya con ese palito que yo voy a estar con usted. Y Moisés decía, uy, pero yo me imagino que Moisés lo meditó y dijo, Faraón tiene por ahí que unos 3.000 hombres que sacan la espada y lo defienden. ¿Yo qué voy a decirle a ese hombre? Todo el poder. Esas son las limitaciones que uno impone, ¿no? Pero el poder de Dios es ilimitado y lo mostró con un palo. Y ahorita pensaba cuando dice en esta canción de Gran Yo Soy, cómo el Señor es un rey poderoso, ¿no? Dice, yo soy el Hijo de Dios y soy rey. Él le decía a sus discípulos, ustedes dicen que yo soy el maestro y el Señor, y lo soy. Pero también se hizo el más vil de los hombres para traernos salvación a nosotros. Y yo meditaba mientras estaba cantando, oiga, el Señor es hermoso, y no es que yo lo medite, Dios trae como revelaciones a la vida de uno, ¿no? El Señor es hermoso y maravilloso, porque vino como un siervo a enseñarnos a nosotros a vivir una vida agradable a Dios. Pero cuando nos estaba enseñando a nosotros, también le estaba dando una lección a los ángeles. Y ustedes eran lindos y todo, pero se creyeron la élite y los únicos. Les voy a mostrar, vea, humildes, sencillos. Nos enseña a nosotros cómo agradar a Dios, pero también le dio una lección a esos grandes. Amén. Entonces, comienza uno a ver cómo es el Señor. Amén. Comienza uno a entender que Él dice, yo soy el gran, yo soy, sí, Él es todo. Él es todo, es el rey, pero también es el humilde. Amén. La palabra que Dios hoy ponía en mi corazón, la vamos a buscar en Juan capítulo 9, amén. Y habla un poco de este tema que estamos hablando, de cómo a veces nos creemos lo que no somos, ¿no? Dice el apóstol Pablo, no tenga más estima de usted mismo de la que debe tener. Y la palabra toda se conecta, ¿no? El Señor dice en la palabra, hablando con Juan el Bautista, dice que Él vino a bajar los montes y a subir los valles, ¿no? A enderezar el camino. Él vino y despojó a los ricos, los mandó vacíos, y a los pobres los llenó, los sustentó. Amén. Uno diría, esa es como la justicia que el Señor hace, ¿no? La justicia que Cristo trae. A veces nosotros nos pasamos o nos quedamos, ¿no? Nos damos duro y a nosotros mismos nos hacemos daño porque creemos que es lo mejor. Pero también hay gente que se cree demasiado, ¿no? ¿Quién tiene el equilibrio y el punto exacto? El Señor Jesucristo. Amén. Que está en todo lado, está arriba en la cima, pero también está abajo. Eso me acuerda de algo que decía el apóstol Pablo cuando decía que él se hacía de todo en todo, ¿no? No es que digamos, y no lo tomemos a mal, nos vamos a volver rumberos para entender a todo el mundo ahorita que están las festividades, ¿no? Él decía, yo me hago pobres a los pobres, y también converso con los ricos y todas estas cosas, ¿no? Con tal de salvar a algunos. El propósito está claro. Pero el Señor se hace como todos nosotros, y eso lo dice Hebreos, ¿no? Que Él sabe tener compasión de nosotros, porque Él pasó todas esas cosas, pero sin pecado. Y a veces cantamos y alabamos y decimos cosas con nuestras bocas, repitiendo algunas canciones, pero no le ponemos como la inteligencia y no profundizamos en las palabras que estamos diciendo, ¿no? Qué bello es cuando usted está cantando al Señor con inteligencia, es el salmista. Y el Señor del gran Yo Soy es el Rey Todopoderoso.
Y fue el que se despojó de todo y se hizo pobre. Dice la palabra. Y se humilló a sí mismo, haciéndose siervo. Y humillándose a sí mismo fue hasta la cruz por amor a nosotros. Pero el Señor está en todo. Comienzan a comprender las palabras del Señor, ¿no? Comienzan a comprender quién es Cristo y que es digno de toda gloria. Amén. Amén. Vamos a leer aquí rápidamente, porque quería como leer casi todo el capítulo, pero vamos a tratar de hacerlo con el menor tiempo posible. Amén. Regálame un segundo que esto está como corrido. Ahora sí, amén. Dice aquí la palabra en el Juan capítulo 9, dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Vamos a detenernos un poquito ahí, porque yo creo que el Señor trae su palabra a su tiempo, ¿no? Él sabe qué necesitamos nosotros. Él sabe cuál es nuestra condición. Y esta palabra es como muy aplicada a este tiempo, donde finaliza un año y todo el mundo comienza a hacer balances de qué ha sido su vida, ¿no? En este ambiente de diciembre, de fin de año, todo el mundo anda acelerado. Todo el mundo hace cuentas de cuánto se ganó este año, de cuánto gastó, de cuánto le quedó. Y también qué ha hecho con su vida, ¿no? Nosotros los más caucásicos acá, los más mayorcitos, comenzamos a hacer cuentas de qué hemos hecho con nuestra vida, ¿ven? Comenzamos a darnos cuentas que hay déficits, cuentas como saldo rojo. Cosas que quisiéramos tener y no las alcanzamos. Porque una cosa tiene el ser humano, sin Dios, es no reconocer que Dios nos ha dado abundancia, sino más bien decir: Dios, ¿por qué me tiene así? Alguna persona decía: yo creo que la cigüeña se equivocó de barrio y me lanzó en el barrio pobre. Y a veces hacemos estas cuentas, y más finalizando un año, donde hay tantos cambios, ¿no? El cambio económico, el cambio de gobierno, el cambio de vida, muchos de nosotros el cambio de trabajo, todos comenzamos a hacer balances, ¿no? Y aquí los discípulos le preguntan al Señor que por qué esta situación, ¿no? Lo que pasaba generalmente es, y yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, que le echamos la culpa de nuestras desgracias a nuestros papás, ¿no? Creo que yo también he sido uno de los que habla de esas cosas. Si mi papá hubiera hecho, si mi papá me hubiera dado. Cuando hemos tenido los recursos, las posibilidades y la responsabilidad las hemos tenido nosotros y las desaprovechamos, ¿no? Las oportunidades. Pero mirando esa condición y considerando todo lo que está alrededor de nosotros, tenemos que tener en cuenta que a pesar de la situación siempre hay uno que la transforma, ¿ven? Yo hablaba con una persona hace poco y esa persona me hablaba de que cada vez que se acercaba a Dios le pasaba algo trágico en su vida, ¿no? Pero también hablaba de las luchas que tenía, luchas internas, para acercarse a Dios. Y yo escuchaba a este hombre y yo también tengo las mismas luchas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué nos dice Dios en su palabra? Que tenemos que perseverar, que tenemos que guardar su palabra, que tenemos que obedecer sus mandamientos y Él nos va a dar la victoria a nosotros, ¿cierto? Eso es lo que Dios nos habla a nosotros, es como la fórmula más efectiva, ¿no? El ser humano sin Dios está acostumbrado a hacer las cosas como quiera, ¿no? Como le parezca mejor. Lo más fácil, el camino más rápido. Torciendo un poquito la cosa para que suceda, para alcanzar el fin que anhela, que desea. ¿Amén? En este caso podemos ver a un hombre que nació ciego. ¿Y qué posibilidades tiene un ciego en una sociedad que solo piensa en sí mismo? Que pretende estudiar la carrera que dé más plata. Y cuando lo logra,
alcanza a tener dinero, cuando logra tener su estudio, por lo general comienza uno a coger atajos, ¿no? A meterse en el negocio más fácil. Y muchos caen, bien dice la palabra que el que quiere enriquecerse, caen codicias necias, en el lazo del diablo, es traspasado en muchos dolores. Porque se hace a la manera que uno tiene planeado, se hace con el deseo del corazón que uno tiene. Y por lo general el deseo del corazón del ser humano está lejos de Dios, ¿no? Está desubicado de cuál es la voluntad de Dios. En este caso tenemos en este pasaje un hombre que nació ciego. Y qué infortunio el del hombre ciego, ¿no? La vida es muy dificultosa para una persona que no tiene visión, tiene que ser asistido, tiene que aprender a andar en la calle y expuesto a muchas cosas, ¿no? Muchos peligros. Y yo pensaba en esa persona ciega, ¿no? La discapacidad es una cosa muy terrible. Pero analizando a este ciego y analizando la vida de una persona que es incapacitada o discapacitada, desarrollan otras habilidades, ¿no? Una persona ciega desarrolla el olfato, el oído, el tacto. Y una de las capacidades que tuvo este ciego, que no la tuvieron los que sí podían ver, fue poder escuchar la voz del Señor. Escucharlo. Cualquiera diría, no, pero yo toda la vida ciego y este man va a venir aquí a meterme un cuento. ¿Qué hizo este ciego? Escuchó la voz del Señor. Le creyó. La Biblia nos habla y nos narra varias historias de cuando el Señor Jesús sana a varios ciegos. A Bartimeo, están los dos ciegos que clamaban y llamaban al Señor: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo pensaba en esa cualidad que ellos desarrollan. Estos dos ciegos que llamaron al Señor y le dijeron su nombre, hijo de David, eran hombres que habían escuchado el Evangelio. ¿Amén? Eran hombres que habían esperado en la palabra. Y cuando percibieron que había uno que podía sanar, dijeron: ese es. Lo estaban esperando. Amén. Hombres de fe que escucharon la palabra en algún momento y estaban esperando a ese que los podía sanar. Amén. Entonces, cuando Dios no le da algo a usted, una capacidad de una cosa, se la da en otra. Amén. El Señor dice que le dio dones a los hombres. Y si usted se siente fracasado en algo, comienza a mirar qué fue lo que Dios le dio. Pero ahí viene un gran punto. Yo quiero que usted piense en esto. ¿Por qué no ve uno las capacidades que Dios le dio? ¿Por qué él dice: no, pero es que yo no soy bueno para nada? O más bien, si soy bueno para nada, no me sale nada. ¿Amén? Yo quiero esto, pero no logro conseguirlo. No logro progresar, no logro avanzar, ni en la vida secular, ni en la vida espiritual, ni en mi trabajo, ni en mi vida familiar. A veces uno como que no da réditos en ninguna de las áreas de su vida. Y es como ese ciego que no ve una, no le pega una. Yo hablaba con este hombre y es cuando uno más necesita al Señor. Y hay algo, yo no sé, es como para vivir con nosotros los hombres. Cuando usted está en la inmunda y no le pega una y nada le sale bien, urgentemente necesitamos al Señor. Es como cuando usted está enfermo y ya no aguanta más, pues le toca irse por urgencias a que lo atiendan. Con urgencia necesitamos a Cristo, amén. Amén. Pero cuando usted está bien y súper bien y bendecido, como muchos dicen, también lo necesita. Amén. Porque corre el peligro de que usted mismo se haga daño, amén. Y mire, yo entendía un poquito y digo cantando esta canción, cómo necesita uno la humildad para poder reconocer sus errores, para poder acercarse a Dios. Los ángeles se volvieron soberbios, ¿no? Dijeron: uy, no, pues somos ángeles. Y la palabra de Dios dice en un sitio que seremos como los ángeles, que no nos vamos a casar ni nada de esas cosas arriba en el cielo, ¿no? Y esos hombres dijeron: no queremos esto, queremos mujeres. Están bonitas las hijas de los hombres. Vamos para allá. Soberbia, insolencia, orgullo, ¿no? Desobediencia. Una cosa pensaba yo, o yo la pienso así, no sé cómo la ven ustedes. Cuando uno no tiene plata,
cuando uno está en dificultad, siempre el interior sale un clamor a Dios, ¿no? Cuando usted está en un hospital y está dolido, Dios mío, ayúdame. Pero yo digo, bueno, la condición lo amerita y eso como que lo conduce a uno a buscar a Dios, ¿cierto? Pero cuando usted está en la cima, es más peligroso, porque tiene todo en abundancia, puede tomar decisiones, y si su corazón no está aferrado a Dios, las decisiones van a ser las peores, ¿no? Es más peligroso. Es cuando uno más tiene que estar vigilante, ¿no? ¿Qué pasó con Israel? Cuando estaban en dificultades, siempre estaba Dios ahí. El clamor, la comunicación, la comunión. Y Moisés le decía, yo sé que ustedes cuando Dios les entregue esa tierra prometida se van a olvidar de Él. Cuando ya llegaron a las casas que nos construyeron ustedes, a las viñas y todas estas cosas, se van a olvidar de Dios. Y eso pasó, efectivamente. Entonces podemos ver a este ciego en la condición que estaba. Él mendigaba en la calle, dice la palabra, más cerca de Dios, ¿no? Más presto. La necesidad, el yugo, la prensa como que nos hace clamar en nombre de Dios, ¿no? ¿Quién más me puede ayudar en esta situación? Necesito urgentemente la intervención de Dios en mi vida. Estoy viviendo por gracia, lo que me quieran dar aquí de limosna. Mientras que la Escritura nos muestra, más adelante nos muestra, otros personajes que intervienen en esta historia, ¿ven? Los doctores de la ley, los fariseos, los que vivían una vida más cómoda, de la élite, muy bien vestidos, muy bien comidos, seguramente con una fuente de ingresos bastante musculosa. Su músculo financiero eran las ofrendas que los otros llevaban allá a Dios. Y uno podría decir, no necesitan nada. A mí me sorprende cómo Dios ve las cosas. Las ve muy diferentes a las que las ve el ser humano. No diría, no, qué maravilla la vida de los fariseos. Así mira el ser humano, y yo creo que muchos de nosotros quisiéramos vivir así, obviamente. Súper bien cómodos, buen carro, buena casa, buenas cuentas bancarias. Pero el Señor ve las cosas diferentes. Amén. Usó a un ciego para mostrar su poder. ¿Ustedes recuerdan la historia que contaba el Señor Jesús? Bueno, la cuenta la Biblia, de cuando una mujer viuda fue y llevó 2 moneditas allá y las echó al arca de las ofrendas. El Señor Jesús le preguntó a los discípulos, ¿ustedes quién cree que llevó más? ¿Los tipos que llevaban los costalados o la mujer que llevó sus 2 moneditas? Pues obviamente uno en su ignorancia diría lo mismo. No, pues los hombres que llevaron los costales llenos, ¿cierto? Más cantidad. ¿Cuántos millones llevaría un hombre de estos? Pero Dios ve las cosas diferentes. Dios ve la entrega de corazón, amén. Amén. Y eso es lo que Dios quiere mostrarnos hoy. Se habla de un ciego, una persona que carecía de la visión, amén. Pero cuando usted busca en un diccionario en Google, se da cuenta que la ceguera va más allá de la discapacidad física, amén. El diccionario nos habla, por ejemplo, obviamente describe la discapacidad física, pero también dice adjetivo, poseído con vehemencia de alguna pasión que nubla la razón, por ejemplo, ciego de la ira, ciego de amor. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado esto, ¿cierto? Cuando usted se enfurece y quisiera coger a los pelados y darles una mano de correa en la cola para que hagan caso. Cuando usted se ciega por una novia que le está montando los cachos pero usted no la puede dejar. Cuando usted se ciega por las riquezas. Tengo que trabajar día y noche para alcanzar lo que quiero porque yo no quiero pasar necesidades. Bueno, hay gente que es súper rica y tiene unas necesidades impresionantes, ¿no? Yo he visto gente que tiene mucha plata y no puede comer. No puede salir a que le dé el sol. Yo me contaba de una señora que tenía un negocio muy próspero y ni siquiera podía coger los billetes para contarlos con sus manos. Le tocaba tapabocas y guantes. Y tan raro una persona que le gusta la plata y es alérgica a los billetes.
Pero más allá de la necesidad física o económica, es la necesidad espiritual, ¿no? Porque bien o mal, Dios nos suple para nuestras necesidades de alimento, de vestuario, de vivienda, amén, así sea escasamente. Pero adentro, ¿quién lo va a hacer? Amén. Y yo meditaba un poquito en lo que el Señor le decía a la samaritana. Usted tiene sed, y solamente yo tengo el agua que puede saciar su sed. El Señor va al fondo del asunto, amén. Entonces aquí habla de la ceguera física, ¿no? La ceguera de los ojos, con lo que vemos, pero también habla de cuando uno se enceguece por sus pasiones que tiene en su corazón, por los anhelos que uno tiene, ¿no? Y muchos de nosotros andamos corriendo detrás de esos anhelos. Lo que hablaba ahorita de que finalizó un año y usted no consiguió lo que quería, tal vez se hizo propósitos el año pasado de adelgazar, que es una de las cosas que más hace sufrir a la gente, de alcanzar objetivos aquí en la tierra. Muchos querrán casarse, tener hijos, tener familia, hay muchos objetivos y a veces uno se frustra porque no los alcanza, ¿no? A veces uno se enceguece por alcanzar estas cosas. Es otro tipo de ceguera de los que habla aquí la palabra, ¿no? Habría como ejemplos hinchas de equipos de fútbol que dan su vida por algo que no tiene fruto, por religiones, por las sectas. Podemos ver, por ejemplo, en televisión cómo la gente se inmola porque cree que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Que bueno, naturalmente quitarle la vida a una persona, uno diría, no, este man está loco. Hágase daño usted solo, pero ¿cómo va a destruir un poco de gente? Familias enteras, ¿no? Por la política, una de las cosas que uno más ve es esto. Tenemos un claro ejemplo del gobierno que tenemos ahora, ¿no? Toda la juventud, no, queremos un cambio, este sí es. Y ahorita que estamos padeciendo. Cosas que creyeron que eran, pero no eran, ¿no? Entonces aquí el Señor toma a este ciego, menospreciado seguramente por muchos, y sin capacidades de muchas cosas, ¿no? Bien dice la palabra del Señor que Él cogió de lo vil y de lo menospreciado para avergonzarlo a los sabios y a los entendidos, ¿no? Eso escogió Dios. Y mire cómo el Señor Jesús mira a este que estaba por ahí tirado mendigando y le da su sanidad, ¿no? Entonces dice aquí, en el 3, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Había un propósito en la condición de este hombre. Y a veces nosotros, por el afán de salir de nuestros apuros, por cubrir nuestras necesidades, renegamos, ¿no? Renegamos. Uno comienza a entender lo que decía Pablo. Agradezca en todo. Aún en lo malo Dios se manifiesta y trae bendición. Amén. Entonces nosotros no consideramos que Dios puede hacer algo grande con nosotros en nuestras debilidades, sino que hay una queja, ¿no? Hay una queja constante delante de Dios. ¿Por qué me hiciste feo? ¿Por qué me hiciste pobre? ¿Por qué me hiciste gordo? ¿Por qué soy tan flaca? ¿Por qué tengo que hacer tantas cosas y la plata no me alcanza? Pero vemos un ciego con un propósito. Amén. Y no es que el ciego se propuso algo, es que el Señor tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Amén. Para cada uno de nosotros. Y yo me pongo a pensar sobre los hijos, porque nosotros somos papás. Y a veces vemos que nuestros hijos como que ni para adelante ni para atrás, ni chicha ni limonada, dice el pastor Antonio. Como que no responde, no ayuda, no piensa, no aprovecha, no agradece. Pero Dios tiene un propósito para ellos. Amén. Dios tiene un propósito para nosotros. Amén. No somos los más audaces para hablar, no somos los más audaces para una cosa, para la otra. No somos los grandes negociantes, pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué hace la diferencia que eso se cumpla, se vea? ¿Quién hace la diferencia? ¿Cómo era la vida del ciego antes? Un hombre desgraciado, desafortunado. ¿Qué hizo la diferencia? Que Cristo llegara hasta ahí y se le apareciera a ese ciego. Amén.
Él hace la diferencia en nuestra vida fracasada. Cristo hace la diferencia. ¿Y qué propósito tuvo el Señor con este ciego? Amén. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cuando usted comienza a mirar la palabra y a buscar este versículo o a buscar algo relacionado con este versículo, el Señor habla muchísimo en su palabra de que Él es la luz del mundo. ¿Amén? Cuando vamos al principio de Juan dice, Él era la luz del mundo y en la luz estaba la vida. Amén. Cristo es la luz. ¿Qué le falta a un hombre ciego? La luz, todo es tinieblas, todo es oscuro. Escucha, puede probar la comida, puede oler las cosas, pero le hace falta ver las cosas. Amén. Saber por dónde camina, saber por dónde se dirige. ¿Qué hacen ellos con el palito? Palpar a dónde van a dar el paso, ¿cierto? Eso hace Cristo en nosotros. Hay muchas cosas que uno no comprende, muchísimas. Y yo creo que cuando uno se mete en las cosas de Dios, y Dios comienza a mostrarle algunas cosas, algunos secretos que Él tiene, se aumenta más el desconocimiento que el conocimiento. Comienza usted a comprender que Dios es demasiado vasto, demasiado poderoso, y que usted necesita más tiempo para conocerlo. Amén. Para saber, Señor, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste lo otro? Señor, ¿qué va a pasar en el futuro? Señor, ¿por qué en el pasado ocurrieron estas cosas? Señor, ¿por qué si Salomón era tan sabio, por qué se echó a perder? Y Dios comienza a darle respuesta a todas esas cosas. Amén. En el caso de Salomón dice, la palabra dice, la sabiduría envanece. Lo que tiene que hacer es amarme, porque el amor sí edifica. Amén. Y Dios le tiene una respuesta para cada cosa. Amén. Dice entonces en el 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. La palabra habla aquí de que él hizo lodo, ¿no? Y en el principio en Génesis dice que el Señor tomó polvo de la tierra y hizo un muñequito. Pues eso no comprender, el Señor actúa de las maneras misteriosas, pero sigue actuando igual que al principio, ¿no? Es un muñequito, lo hizo con sus dimensiones, sus medidas, y sopló aliento de vida. Dice la palabra que fue el hombre un ser viviente, ¿no? Un alma viviente. Amén. Entonces, todo lo que hace el Señor es maravilloso. Dice aquí, ve y lávate al estanque de Siloé. Yo leía la vez pasada, y el estanque de Siloé, me corrige Alex si estoy mal, que de pronto usted sabe un poco más. El estanque de Siloé quiere decir el estanque del enviado, ¿no? Exactamente. ¿Quién fue el enviado a nosotros para salvación? La Biblia lo respalda en muchos lugares. Dice, solamente en Él hay salvación. Amén. Dice por ahí Isaías que Cristo era el escogido. Y proféticamente habla de que el mismo Dios iba a estar entre nosotros. A través de los profetas nos habla de quién era el enviado para nuestra salvación. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros, el que nos iba a sacar de las prisiones, el que le iba a dar vista a los ciegos. Amén. Amén. Lo que yo decía ahorita, a veces venimos acá, no entramos en sintonía, no oramos para que Dios nos perdone y nos reciba, y comenzamos a cantar las canciones y ni siquiera entendemos lo que estamos cantando. Pero cuando usted logra entrar en comunión con el Señor, comienza a decir de que Él es el libertador, el sanador, el precioso, amén, el santo, el digno de alabanza. Amén. Amén. Comienza Dios a quitar esa ceguera espiritual y comenzamos a verlo como Él es. Amén. Cuando uno tiene necesidad económica, Dios es mi proveedor. Cuando uno tiene necesidad de sanidad, Dios es mi sanador. Amén. Cuando usted necesita consuelo, el consolador. Amén. ¿Usted sabía que Cristo es el consolador? Amén. Que Él, cuando se iba a ir, dijo, les enviaré al otro consolador. Amén. ¿Usted sabía que Cristo es Padre eterno, príncipe de paz? Amén.
Entonces, ¿qué hace el Señor? Comienza a quitar esa ceguera espiritual que el mundo produce, amén. El afán, la tristeza, la melancolía. Ay, se acabó el año. Ay, qué tristeza, qué angustia. Una de las cosas que nos pasaba a nosotros cuando éramos niños, y hay una canción ahí por ahí toda triste que dice: ¿dónde están los juguetes? El niño no los trajo. Comienzan a sentir ese dolor. Ay, no me dieron regalo, no me quieren. Y dice la canción: eso fue que usted se portó mal. Claro, comienzan a darse látigos. No, si yo me porté mal, soy un niño malo. Pero el Señor nos consuela y eso son cosas pasajeras. ¿No dice la palabra? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Hay una cosa que dice la palabra en cuanto a los regalos, y mire que es así. El regalo, el presente, enceguece la visión. Nosotros nos concentramos en las cosas del mundo, en las físicas. Ay, la fecha de los regalos. Ay, el cumpleaños, no, me robaron. ¿Me entiende? Nuestro galardón es grande en los cielos, dice la palabra. Cuando nos dedicamos a lo terrenal y a lo físico, nos enceguecemos y no vemos que el galardón nuestro está arriba en el cielo. Amén. Amén. Y es algo que no se va a acabar. A mí me han regalado otras cosas, pero se cayó el celular, se rompió. El pantalón que más me gustaba, me senté en una puntilla y se rasgó, se envejeció. Esas cosas pasan. El viaje ya pasó, toca otro viaje. Pero lo de Dios es para siempre, amén. Amén. Lo terrenal lo enceguece a uno, le acorta la visión del plan que Dios tiene para nosotros, que es superior, amén. Ustedes se acuerdan cuando la palabra dice por allá en Hebreos que Abraham no miraba la Jerusalén terrenal. Obviamente era una promesa que Dios le había hecho. Y mire cómo es la fe de este hombre tan hermoso. Él no la tuvo, la tuvieron sus descendientes. Pero la visión de él estaba puesta en la que tiene fundamentos, en la Jerusalén que desciende del cielo, dice la palabra. ¿Ven? Nosotros somos de visión corta. Y nos pasa lo que le pasa a la gente que va perdiendo la visión natural. Va haciendo gradualmente, ¿no? Cuando usted tiene una dificultad en su vista y no usa sus anteojos, comienza a crecer esa dificultad hasta que usted va perdiendo su visión, ¿cierto? Es algo muy similar a lo que pasa en lo espiritual. Si usted no le pone el cuidado necesario al Señor, la palabra dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, ¿qué pasa? Usted se va apagando, se va secando espiritualmente, ¿no? Se va volviendo un ciego espiritual. Dice el apóstol Pablo: no tiene capacidad del alimento sólido, toca volver a darle leche, volver a comenzar desde nuevo. Va perdiendo usted lo que Dios le había dado. Está volviendo ciego, que necesita que otro lo guíe. Bendito sea Dios que pone pastores y gente que ora por uno, y profetas, para que lo guíen en los caminos de Dios. Yo podría pensar cuántas iglesias están en oscuridad. Aquí la Biblia habla de los fariseos y los doctores de la ley. Ellos creían que amaban a Dios y lo adoraban y hacían lo que estaba bien delante de ellos, pero no. Al final de este capítulo Cristo dice: ustedes son ciegos. En otra parte dice: ustedes son guías ciegos que guían a ciegos. Dice: si un guía ciego guía a otro ciego, ¿qué pasa? Caen en el hoyo. Amén. Y algo importante que Dios ponía en el corazón mío para que lo dijera hoy: no sigan los hombres. No sigan los hombres. Es cierto que Dios pone ayudantes, ayudadores de Él, eso lo dice Pablo. Somos ayudantes de Dios. Pero no ponga los ojos en los hombres. Porque si el hombre se vuelve ciego espiritualmente, lo va a llevar a usted al hoyo. ¿Amén? ¿Qué pasa en la religión católica de donde venimos? Un guía ciego que está llevando a muchos ciegos al hoyo. Y hay mucha secta que está así, que cree que está haciendo las cosas bien, pero está llevando a la gente a condenación. Amén. Eso es lo que está pasando, y en muchas iglesias está pasando esto. Por eso dice la Biblia: pongan los ojos en el Señor Jesucristo. Que predicó uno, que predicó el otro. Analice si lo que está predicando el hombre es lo que Dios dice. Amén.
Si usted es una persona que puede ver lo que hay de Dios en un hombre, bendito sea Dios que tiene visión espiritual. Amén. Pero si no es así, hay que preocuparnos. La salvación es individual. Amén. Amén. Entonces dice aquí que en el 7, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Hay un enviado, ¿no? Los judíos estaban esperando al Mesías, estaban esperando la promesa que Dios había hecho. Y los que estaban esperando, como dice la palabra, el que pide, recibe, ¿no? El que busca, halla, y el que llama se le abrirá. A los que estaban esperando, a los que tenían un consuelo, una necesidad de consolación, el Señor se les manifestó. Volvemos a hablar de los ciegos. ¿Cuál Jesús será ese? ¿Será Chuchito? ¿O será Jesús Barsabás? ¿O Bar Jesús? ¿Cuál será ese Jesús? No pensaron eso los ciegos, dijeron, ese es el hijo de David, ese es el que estamos esperando. ¿Qué dijo Andrés, si no estoy mal? Pues le dijo a Simón, hemos hallado a aquel de que predicó Moisés en las Escrituras, estaban esperando al enviado. Amén. Pero hay un problema en cada ser humano. ¿Qué está esperando usted? ¿Qué está esperando de la vida usted? Y yo los invito a que busquemos un versículo acá y medite usted en esto. Hechos 20:24. Porque hay un problema que tenemos muchos de nosotros. Y si hay algo bello en el Señor es que Él es sincero, aunque a veces duela la sinceridad, ¿no? Dicen por ahí, a usted le duele que yo le diga la verdad. Duele, pero si me ayuda a cambiar, deberíamos apreciarlo, ¿no? Dice Hechos 20:24. Vea como pensaba el apóstol Pablo. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mire cómo es de diferente el pensamiento de un hombre de Dios, ¿no? Y no es que el hombre sea así, es que el Espíritu habita ahí. Es que la palabra de Dios habita ahí y hay amor por Dios. El problema del ser humano es que apreciamos preciosa nuestra vida, ¿no? Uno va a algún sitio y si no la atienden rápido, entonces ese sitio es terrible, yo no volvería a entrar ahí. Porque no me atendieron, no me tuvieron en cuenta, no me saludaron. Y todas esas cosas, es un ego tan grande que hay en cada uno de nosotros. Cuando vamos a ver este pasaje de Juan 9, vemos a un grupo de fariseos que se creían dueños de la verdad. Amén. Que ellos se creían dignos de respeto. Más adelante vamos a mirar cómo decían que ¿usted qué nos va a enseñar a nosotros si usted es un mendigo? Usted es un pecador y va a venir a enseñar a mí. Ah, ¿qué tal? ¿Va a enseñar a su papá a ser hijos? Dicen por ahí. Porque nos creemos lo más precioso. Amén. Y todo esto encaja en una personalidad orgullosa, que es lo que el mundo ha establecido, ¿no? Muchos dicen por ahí, ¿usted no sabe quién soy yo? Se pone uno a ver una persona que le debe a todo el mundo, una persona grosera, impía, aborrecible, y comienza uno a decir, ¿usted no sabe quién soy yo? Mientras que podemos ver la condición del ciego. Yo creo que el ciego, analizándolo, nosotros pensándolo acá, ¿qué se iba a creer el ciego? Un hombre que ni siquiera tenía la capacidad de ver qué ropa se ponía, si estaba limpia o sucia. Bueno, de pronto el olor lo delata, ¿no? ¿Qué orgullo habría en el ciego? ¿Qué se creía el ciego? Persona necesitada de Dios, necesitada del favor de Dios, de un milagro. Amén. Dice el apóstol Pablo, no tenga un concepto más alto de sí mismo que del que debe tener. Mire qué es lo que Dios le ha dado a usted.
Y si algo tiene usted que reconocer es que Dios se lo ha dado. Amén. Dice la palabra, no se enorgullezca usted en su sabiduría ni en su fuerza, sino en conocer a Dios y en hacer su voluntad, dice la palabra. Amén. Entonces, ¿qué había aquí? Ahí la Biblia habla del gran problema que tenemos los seres humanos. Y el apóstol Pablo dice, hayan ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo rey, no estimó como cosa alguna aferrarse a esas cosas que él tenía en el cielo, sino que se despojó de todo y se hizo humilde. Eso es lo que aprecia a Dios en una persona, la humildad. Amén. Que es, Dios lo bendijo, listo, chévere, sírvale a Dios con sus riquezas, pero sea una persona humilde. Amén. ¿Qué dice Dios? Dios a los soberbios los mira de lejos, pero a los humildes los tiene cerca. Usted no quiere estar cerca de Dios y disfrutar del Señor, que no haya un tapujo, que no haya un muro que lo divida, tener una comunión con Él. Eso es lo que necesita nuestra alma. Amén. La cosa está difícil, Señor, sí, la amarré. Señor, estoy estresado por esto, ayúdame en esto. Y Dios cambia las situaciones. Me agrada una canción que escucho mucho, y dice este hombre que cuando él escucha los pasos del Señor al llegar, todo va cambiando dentro de él. No cambia su situación cuando usted está lleno de problemas y llega al lugar y encuentra la presencia de Dios. No cambia la situación. Ahora yo le pido que no deje que la situación cambie cuando usted sale de aquí lleno de Dios y da 3 pasos y la situación cambia nuevamente. No deje que la presencia de Dios se vaya. ¿Amén? Esto lo muestra este pasaje cuando dice que el ciego, lleno seguramente del Espíritu Santo, se fue a predicarle a estos hombres que se creían la crema innata. Amén. El ciego, el miserable, el que seguro los papás pecaron y por eso nació ciego, o tal vez fue él el que pecó y nació ciego, ese fue el que el Señor usó. Y lo usó poderosamente. Amén. ¿No quiere usted que Dios lo use de esa manera? Amén. Sea humilde. Amén. Aquí Dios nos habla del gran problema que tenemos los seres humanos. Estimamos precioso lo nuestro. Ese problema yo lo puedo ver cuando uno tiene una familia grande, ¿no? Y cuando se reúne toda la familia, por cierto que pasa mucho en estas fechas, y llegó el tío, ¿qué podemos decir aquí? Cambiemos el nombre de ese tío. Llegó el tío Juan y se encontró con su hermano y sus hermanos y llegó con toda esa tracalada de chinos acá, y los chinos son canzones y se portan mal en todo lado y rompen las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Comienza el tío Juan a decir, no, es que sus hijos si no, cambio ya los míos. Una maravilla, inteligentes, respetuosos. Y va uno a ver la vida privada de los chinos y no es así la cosa, no es como se cree. Entonces estimamos precioso lo nuestro, lo de los demás, corra para allá. Y el hecho de estimar preciosa nuestra vida no nos permite humillarnos delante de Dios, no nos permite hacer la obra de Dios. ¿Por qué no le servimos a Dios como Él quiere que le sirvamos? Porque anhelamos cosas del mundo. Yo anhelo que mi vida sea diferente. Yo anhelo conquistar el mundo. Pero cuando las cosas de Dios encuentran ese tropiezo, entonces ya como que no. Esto causa, el Señor consume todo el tiempo, el Señor consume todos los recursos, el Señor consume todos los gustos que yo tengo en mi corazón y me frustra porque es que yo quiero unas cosas, pero resulta que no encajan en lo que el Señor quiere. Uy, no, servir al Señor es muy duro. Tener que ir a servirle a otra gente que no, nada que ver. Y cuando usted revisa su vida, uno tiene su vida en un altar, ¿no? Y la vida no es preciosa. Y lo mío es primero que los demás. Ha sido un gran estorbo para servirle a Dios. Que yo quiero dormir más, que yo quiero comer más, y eso de hacer ayuno es darse uno muy duro. Muchos estorbos hay en la vida de uno para servirle al Señor, amén. Pero cuando hacemos la comparación con Cristo,
dice la palabra, él no estimó el ser como Dios como cosa que aferrarse. Yo digo, cuando hay una comparación así, lo que uno tenga, ¿qué comparación tiene con el Señor? Con la obra que hizo, con lo que Él hizo, de despojarse. Y si hay algo que pasa en la vida de uno es que el diablo comienza a uno como a justificarlo, ¿no? Pero si usted es hija de Dios, dígale a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué va a tener que pasar hambre si es hija de Dios? ¿Por qué va a tener que pasar necesidades si usted es una hija de Dios? Luego no es la princesa. De esos argumentos se llena uno, ¿no? Pero si yo hago la voluntad de Dios, ¿por qué me está pasando esto? Se llena uno de esos argumentos y el diablo comienza a hablar a uno. Pero si eso me hace feliz, ¿por qué Dios no quiere que yo sea feliz? Hombre, Dios le está diciendo que no le conviene. Porque cuando usted hace eso que lo hace feliz, sin contar con la voluntad de Dios, se va volviendo ciego de lo que Dios quiere para usted. Se va comenzando usted a olvidar de Dios. Ya no está mirando a Dios, sino que está viendo otras cosas. ¿No es así cuando uno peca, no? El corazón se endurece, le cuesta uno humillarse delante de Dios. Ya no quiere hacer lo que Dios le ha dictado, que es para su bienestar, sino lo que le dicta la carne. Y uno ve, bueno, yo peco en una cosa, pero ese de allá peca en otra cosa diferente a mí. Es la misma conducta. Si usted peca, ¿qué dice la Biblia? Hay una separación. Dios escondió el rostro de la humanidad porque la humanidad pecó. Romanos 1 dice que la degradación del ser humano comenzó desde que dejamos de darle gracias a Dios. ¿Amén? ¿A usted alguna vez de pronto si ha estado en el servicio del público, lo han tratado mal, no le agradece, no saluda, lo tratan feo porque pues se tiene el poder adquisitivo y usted es un simple empleado? Se siente mal, ¿sí, no? ¿Cómo se sentirá Dios de que uno no le agradezca, no? Y eso es algo que tenemos que hacer todos los días. Cuando llegamos a este lugar es algo que tenemos que hacer. Señor, gracias. Porque aunque la cosa está dura, tenemos la esperanza de que nos recibes y aquí vamos a encontrar consuelo. Amén. Amén. Eso es lo que pasa. Nos endurecemos, no le damos gracias, nos olvidamos de Él. Amén. Por pensar en nosotros mismos. Algo muy ilustrado de lo que dice el Señor en la palabra es mejor dar que recibir, ¿no? Cuando usted da, ¿qué está haciendo? Pensando en el otro. Pero cuando usted se sienta a esperar a que le den, ¿en quién está pensando? En sí mismo, ¿no? ¿Cómo ve el Señor de diferentes las cosas? Pero ¿cómo funcionan las cosas que el Señor nos enseña? Dice, hay mayor gracia en dar que en recibir. Cuando usted se dedica solo a recibir, solo piensa en recibir, se frustra porque el día que no le dieron, entonces, terrible, ¿no? Mi mamá me estaba acordando un día, hace poco, de una situación que me pasó a mí de niño. Y de verdad que se le sale a uno el monstruo que lleva por dentro. En ese tiempo estábamos celebrando un sacramento católico, porque estábamos en la iglesia católica, hace muchos años, ¿no? Entonces había como una comida y los grandes estaban tomando cerveza y hacían fiesta y todo eso. Y se llegó la hora de servir la comida y no me sirvieron a mí primero. Entonces yo me salí de mis pepiados, dije un poco cosas que no tenía que decir, no, mejor dicho, me volví loco. Yo digo, sí, claro, obré mal porque pues, el príncipe, el rey, cuando no le alcanza nada al príncipe, pues el príncipe se vuelve un monstruo. Y así estamos acostumbrando a nuestros hijos. Y así somos nosotros. ¿Que mi plata no vale o qué? ¿Me entiende? Y Cristo quiere que nos hagamos humildes como Él, amén. Serviciales, servibles. Pero si queremos que nos sirvan a nosotros a toda hora, pues no vamos a ser servidores, amén. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el maestro y el Señor, pero vean lo que estoy haciendo con ustedes. Les estoy sirviendo, les estoy lavando los pies. Y fue algo que pasó en ese momento, pero cuando miramos el panorama del Señor, es mucho más grande. Cristo vino a poner su vida por nosotros, amén. Algo que no podía hacer otra persona, solamente Él lo podía hacer.
Ese es ese gran error que tenemos nosotros, nos consideramos como preciosos. Y uno dice, mirando, a mí me gusta a veces ver las películas donde han habido emperadores y dictadores. ¿Qué le pasa a estos hombres? Se creen preciosos, ¿no? Se creen superiores. ¿Qué pasó con el rey de Egipto? ¿Qué pasó con los emperadores romanos? Ellos se creían superiores a los demás. ¿Ven? Se creían superiores a sus súbditos. Les tenían que llevar presentes. ¿Qué pasaba con Faraón? Lo adoraban, ¿no? Y había tanta ceguera que no se daban cuenta que él decía que era un dios, pero se murió y le tocó al hijo seguir con el puesto. Tanta ceguera y tantas cosas que Dios nos quiere enseñar que no las podemos ver, amén. Entonces vamos a volver aquí a Juan 9. Dice aquí, fue entonces y se lavó y regresó viendo, amén. Yo creo que de pronto el ciego mayor de 40 años en algún momento perdería la esperanza de recobrar su visión, ¿no? Tal vez el hombre se conformaría al vivir, ¿no? Ya nací ciego, ya. ¿Quién puede hacer algo por mí, no? Pero ¿qué hizo él? Escuchó la voz del Señor y hizo lo que tenía que hacer. Dice, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Como polula una cosa en los seres humanos, ¿no? Y es la duda. La duda. Vieron que el hombre era un ciego, que seguramente lo veían todos los días por ahí. Yo creo que más de uno diría, este ciego más fastidioso, bien pedilón a toda hora tocarle monedas. Los mismos fariseos son como los padres de la duda, ¿no? Porque después van y dicen, yo no creo que usted haya sido ciego. Llámenme a los papás de este muchacho acá, este man está diciendo mentiras. Si él estaba en el templo, todos los días tuvieron que haberlo visto mendigando, ¿sí o no? ¿Qué polula? La duda. Aún viendo el milagro, en el ser humano hay duda. Entonces, ¿qué pasaba acá? No creían que había sido ciego. Es algo que nos separa también del plan de Dios, amén. Y el Señor inmediatamente relaciona la ceguera con la duda, ¿no? No puede ver los planes de Dios, no puede ver los milagros de Dios evidentes delante de todos, porque no cree, amén. No cree usted en que Dios tiene la capacidad de cambiar su situación. Pero ¿quién ve las cosas de Dios? Los que tienen fe. ¿Amén? Amén. Entonces, fe es igual a visión. ¿Qué tenían los profetas? Que es un sinónimo de vidente, de los que podían ver las cosas. ¿Qué tenían? Fe. Le creían a Dios, tenían una relación con Dios. Y creían que lo que Dios decía se iba a cumplir. Amén. Y ponían sus vidas en peligro porque tenían fe en Dios. ¿No hacían esto los apóstoles? También entregaron sus vidas porque le creyeron al Señor. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Creámosle a Dios. Por eso es tan importante leer la palabra todos los días. Si yo me lleno de Dios, si yo leo la Biblia y me ha pasado, hubieron temporadas donde uno la dejó de leer y comienza a llenarse de lo del mundo, ¿no? Y la queja y el fracaso y la situación económica. Pero cuando usted se llena de la palabra de Dios, se da cuenta que Dios tiene el poder para sacarlo a usted de la situación. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Le dio de comer a los hambrientos, sanó a los enfermos, le dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos. Amén. Por allá en Hebreos dice que los que fueron de fe detuvieron guerras, apagaron fuegos impetuosos, recibieron a los muertos en resurrección. Eso hace llenarme de Dios, amén. Llenarme de Dios, llenarme de fe. Y la misma palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Cuando se quita la vista del Señor se vuelve ciego, pero cuando la pone en Él, comienza a ver luz. La Biblia nos da una promesa muy linda que dice, bueno, que nosotros somos la luz del mundo, ¿sí?
también lo narra, lo plasma como la sal de la tierra. Y dice, si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Lo mismo habla de la luz, incluso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, avive esa llama que Dios ha puesto en usted. Y a veces decimos, Pablo le dijo a Timoteo, Pedro le dijo, Dios nos está diciendo eso a nosotros, amén. Dios nos está hablando a nosotros y le está diciendo esto. Que aunque la cosa sea evidentemente ante los demás un fracaso, Dios nos puede convertir a nosotros en otra cosa, amén. Dios puede cambiar su situación, amén. Pero es necesario que le creamos. Es necesario que estimemos precioso lo que Él nos da y lo estimamos precioso a Él. Dice aquí en el 9, unos decían eres y a otros se parece. Él decía yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. ¿Qué hizo el ciego? Obedecer. Lo que nos hace falta a nosotros, obedecer. ¿Qué le dijo Dios? Anoche había un cuñado mío hablándome de cosas que han sido repetitivas en la vida de él. Y yo digo, no es solo en la vida de él, en la mía también. Ahí sí dice un dicho dice una canción que cantaba un españolete, decía, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y eso nos pasa a nosotros, ¿no? Es lo mismo. Ay, ese hombre, yo sin él no puedo vivir. Ay, esa mujer. Ay, mi situación económica siempre es la misma. Trabajo como un animal y siempre quedo sin plata. Y siempre es como repetitiva la queja, ¿no? Con el mismo problema, con la misma cosa. Yo le decía a este hombre que me decía que quería tener una consejería. Han habido varias consejerías. Las ha tenido. ¿Y qué ha pasado con uno? Uy, si me pasa esto, esta es mi desgracia, mi fracaso, pum, 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 pam. Cuando uno va con todo ese chorro de argumentos, no está escuchando lo que Dios le está diciendo. La solución está ahí, pero como yo veo un panorama grande de fracasos, de cosas terribles en mi vida, pues no le he puesto una mirada a lo que me ha dicho Dios. Considere lo que Dios le ha dicho. Amén. Considérelo. Que estoy tentado en esto, que estoy tentado en lo otro. Bueno, ¿qué dice Dios en cuanto a la tentación? ¿Qué dice Dios en cuanto a la tentación? ¿Alguno que diga? Que la soportemos, sí. Pero también dice el Señor que tenemos que orar, amén. Orar, pues ahí está la arma número 1 que Dios nos da. Pero no lo hacemos y si llegamos con la queja, ¿no? Entonces, ¿qué hizo aquí el ciego? Estaba atento a lo que el Señor le dijo. Y que dijo, uy, hijo de madre, no, yo sigo toda la vida, yo quiero ir por allá al estanque Siloé. De pronto si voy para allá corriendo me caigo y me espanzurro, ¿no? Algo puede pasar. No, un hombre lleno de fe que fue y le obedeció al Señor. ¿Y cuál fue el resultado? Que llegó viendo, ¿ven? Recibió el milagro del Señor. Yo creo que aquí más de uno ha recibido milagros del Señor, ¿no? Amén. Financieros, de salud, la salvación es un milagro. El hecho de que estemos acá rodeados de un mundo que nos hace zancadilla para venir a Dios. Y Dios usa, el enemigo usa a todo el mundo. No le usó el enemigo a Pedro para decir pocas cosas delante de Jesús. No, ¿cómo se va a hacer eso, Señor? El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me tropiezo. Los familiares, que el paseo, que no se pongan esas, que usted es aburrido, que usted... Y muchos argumentos, muchos dardos que el diablo lanza para que no vengamos a buscar a Dios. Pero Dios, ¿qué ha hecho? Por ejemplo, dice la palabra por allá, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino más bien estén ejerciendo las cosas de Dios, ejercitándose, amén. ¿Qué hace un atador de pesas? Echarle más peso para que se rompan las fibras y el músculo crezca. Si usted quiere hacer así Dios, pues dedíquele más tiempo a Dios. Amén. Ejercítese en la piedad, dice el apóstol Pablo. El ejercicio físico para muy poco provecho. Pero la piedad es, mejor dicho, rentable en el mundo venidero y en este ciclo, dice Pablo. Eso quiere Dios de nosotros. Entonces el hombre fue y se lavó sus ojitos
y regresó viendo, le hizo caso a Dios. Una cosa que nos cuesta tanto, ¿no? Hacerle caso a Dios al pie de la letra. Porque aquí estamos, le estamos haciendo caso a Dios. Pero en los detalles finos, como que nos los saltamos, ¿no? En los detalles finos, y miren que son importantes. Hace poco hablábamos nosotros de los detalles, ¿no? De los detalles del Señor. En las cosas pequeñas, uno puede deducir qué hay en el corazón de cada persona. En las pequeñas charlas, en los pequeños trufillos orgullosos que salen de uno, ¿no? Si hay algo que yo noto en una persona es cuando comienza a hablar de sí misma, ¿no? Soy inteligente, soy atractivo, que yo tengo las capacidades, las habilidades, más que otros. Y son cosas que el Señor detalla fácilmente, ¿no? Pero cuando de su boca salen palabras que glorifican a Dios, es algo diferente. Usted se hace notar muy poco, ¿no? El apóstol Pablo decía, no nos recomendamos a nosotros mismos. Yo no estoy diciendo aquí que soy un fariseo de fariseos, él lo dijo en un momento, pero para glorificar el nombre del Señor. ¿Amén? Yo soy el propio aquí para armar carpas de velas de barcos. No, nada. Antes el hombre decía, con mis manos trabajo. Y hombres de Dios que dan la gloria a Dios. Amén. Y hoy en día tenemos un poco de gente que dice ser profeta, se elevan ellos mismos en un pedestal, amén. Hacen de ellos una cosa preciosa delante de los hombres. ¿Qué quiere el Señor? Humildad. Entonces el ciego fue y le hizo caso al Señor, obedeció y recibió la vista, ¿no? Dice, después entraron los príncipes aquí, los fariseos, a querer tener una explicación, amén. Y mire cómo funcionan las cosas espirituales. Como eran hombres que no tenían fe, se apreciaban a ellos mismos, no tuvieron la capacidad de ver quién les estaba hablando. No tuvieron la capacidad de ver a quién tenían adelante. Amén. Yo quiero que busquemos un versículo. Se me perdió la cita ahora. Bueno, es muy conocido. Y habla el Señor en la palabra y dice que Él cegó los ojos de su entendimiento, que Él cerró los oídos para que no escucharan y no vieran. ¿Por qué pasó estas cosas? Porque ellos tenían la palabra de Dios, porque ellos vieron milagros, prodigios, todas las cosas que Dios tenía y mostró para que la gente creyera. ¿Y qué pasó? No creyeron, endurecieron su corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios? Les cerró los ojos para que no se convirtieran. Amén. Entonces ellos no pudieron ver en ese momento a quién tenían delante de ellos. Vamos a leerlo rápidamente. Dice en el 13: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. ¿Quién estaría contento al recibir un milagro de eso? El hombre estaba feliz, ¿cierto? Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Ya que había algo así, no tiene que inquietar a uno, ¿no? Y en medio de esos fariseos había hombres que se inquietaban. ¿Y cómo hacía estas cosas? Y no era el primer milagro que el Señor Jesús hacía, ¿no? Si usted ve a un muerto que se levanta, algo tiene que haber ahí diferente, porque eso no pasa todos los días, ¿cierto? Yo he escuchado... está en la 2 de Corintios 4. ¿4:4? 4:4. Ya la tenía escrita. Si usted ve algo extraordinario, dice algo está pasando, ¿no? Y actualmente los seres humanos se interesan mucho por estas cosas, no es algo que sea como tan anormal que usted se interese por algo sobrenatural, ¿no? Pero la tendencia del ser humano es como a lo oscuro, ¿no? A lo paranormal, a lo místico. Uno ve en televisión, puede ver programas absurdos totalmente, gente que se interesa por lo espiritual, por los espíritus que se mueven en el cementerio y tantas cosas.
pueden ser sobrenaturales obviamente, pero que no producen en usted lo que usted necesita, ¿no? Una transformación en su ser interior. Vemos sectas, vemos religiones, vemos al ser humano queriendo explorar el espacio, el universo, porque tiene curiosidad. Pero a estas cosas que son vidas, son vitales, no le ponemos el interés. Dice él entonces que me puso lodo en los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Por lo menos curiosidad. Si usted no tiene fe, la curiosidad lo tiene que hacer mover a que usted conozca a Dios. Amén. ¿Qué hacían los tipos? Uy, ¿quién será ese? Los que estaban alrededor. ¿Qué hacían ellos? Escuchaban que había uno que estaba haciendo milagros y se iban para allá, lo seguían. Las demás ciudades se interesaban por Jesús. Amén. Por lo menos curiosidad. Dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Amén. No lo conocía, pero le dio una cosa ciertísima que es el Señor. Un profeta, ¿no? Dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, la incredulidad por delante, ¿no? Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo ve ahora? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él y él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. El Señor Jesús alguna vez les manifestó a ellos en la cara y les decía, ustedes no entran al reino de Dios, pero tampoco dejan entrar a nadie. Cuando usted se hace una persona incrédula, ¿qué dice? Alguna vez ese tío Juan que les digo, yo estaba en el colegio de mis hijos, estaban estudiando en un colegio cristiano, y bueno, ya se habían acabado las clases, yo no me acuerdo por qué tuve que ir a ese colegio a recibir un papel o algo así. Entonces resulta que yo estaba golpeando allá y en ese tiempo ya, como había salido de vacaciones, no había entrado por la puerta del colegio, sino por la parte de atrás, que era la puerta de la iglesia, donde la gente se congregaba. Y pasó mi tío Juan y me vio desde lejos, como casi 2 cuadras. Oiga, ¿usted qué hace ahí? ¿Se volvió loco o qué? Yo decía, este hombre, terrible lo que hay en el hombre. No cree en Dios, pero me está diciendo a mí que qué hago ahí. Cuando uno es una persona que no le cree a Dios, es como el antónimo, la parte antónima de la persona que le cree a Dios. ¿Qué hacemos nosotros que le creemos a Dios? Ir a predicarle a la gente y decir, en Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón de pecados, en Cristo hay bendición, restitución. Pero ¿qué hace un hombre que no le cree al Señor? ¿Qué hace? Ella se va a volver loco como esos otros. En vez de pasarla aquí bueno como yo, con mi botella de whisky, con mis nenas acá, en vez de hacerlo aquí unos negocios turbios y llenarse de plata, pasando necesidades. Pero los que le creen a Dios actúan de una forma diferente, amén. No sea de maldición, no ande hablando de sus fracasos, hable de bendición, de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Amén. Ser testigo. ¿A qué nos llama Dios a uno? A ser testigo de Él. Más adelante vamos a ver cómo este ciego miserable que no valía un peso, según los fariseos, comenzó a predicar de una forma impresionante. Amén. Dice, ¿en cuál iba? Entonces prosiguieron el 24. Ese hombre era pecador, imagínense los hombres hablando del Señor Jesús que era pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿No tenía la autoridad él para predicar? Tenía. ¿De qué estaba hablando el hombre? Me apliqué una cremita y recibí la sanó. Oh, ese me sanó. Ese que dice que llama Jesús fue el que me sanó.
Y si el Señor ha cambiado su vida, usted no tiene la autoridad para hablar de quién les arregló su vida. La tiene. Amén. La Biblia dice que tenemos una gran comisión, que es predicar el Evangelio. Todos los que han recibido a Cristo tenemos la responsabilidad de hacerlo. Amén. Amén. Y no se vea como el ciego, lleno de dificultades. Vea que lo que Dios puede hacer con usted. Amén. A veces nos sentimos pequeños delante de los demás, pero Dios puede hacer con nosotros algo diferente. Pero no es para que usted se sienta superior después, es para dar testimonio de Jesucristo. Amén. El hombre comenzó a decir: yo era ciego y Él me sanó. Él me sanó. No estaba hablando de Él mismo, estaba hablando de Cristo. Amén. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Mire que aquí yo veo una cosa que he visto mucho en el pastor Mauricio y en varios pastores. Dios viene a uno y le predica, ¿no? Dios envía a sus siervos y lo pastorea. Dios envía a sus profetas para que le hablen a uno. Pero cuando uno se vuelve resistente a eso, el Señor va diciendo: uy, no, ya no más, porque los recursos, tantas cosas que yo hago, la formación que le da a un siervo como pastor, el sufrimiento de ese hombre, y aparte el sufrimiento de mi hijo, para venir aquí otra vez a hablarle a usted y que usted no me crea, no. Dios va como dejando a la gente aparte. Y yo a veces pensaba: uy, no, pero es que comentando algunas situaciones, necesita oración, el pastor necesita oración, necesita un consejo. No diría: qué falta de misericordia, no. Qué falta de amor uno por Dios, que cuando Dios le hablaba a uno, uno no lo ha tomado, no ha atesorado esa palabra. Uno no toma en cuenta el tiempo de la gente, lo que la gente puede hacer en su tiempo, que dejó su familia, que vino desde por allá de tal ciudad manejando tantas horas, tal vez ni comió, tal vez ni ha dormido, para traerme un mensaje de Dios y que yo le eche a la basura, que yo me esconda y que yo anteponga mis argumentos delante de Dios. Es terrible lo que uno a veces hace, ¿no? Y estos hombres ya vieron el milagro, vieron al ciego, ellos se hicieron que no lo conocían, ¿no? Lo veían todos los días mendigando. Y dijeron: no, ese no era ciego. Y además ese que los amó es pecador. Para que, queriendo saber la verdad de Dios, otra vez, cada vez que quisieran hacerlo. Entonces el hombre dijo: ay, yo ya les dije. Y es terrible cuando Dios dice: no, usted no me creyó, ya no quiero nada con usted. Usted ha perdido mis recursos, usted no me tiene en cuenta. Es terrible cuando uno comienza a ver que esas oportunidades que Dios da se comienzan a agotar. Y no porque a Dios le falte misericordia, es porque nosotros necesitamos un cambio. Amén. Atesorar lo que Dios nos ha dado. Amén. Son cosas que muy seguramente a mucha gente no les llegan. Aunque Dios tiene su plan con cada persona, amén. Pero las cosas que se ven aquí en esta iglesia no se ven en otras iglesias. Cómo Dios habla tan claramente, cómo Dios tiene cuidado de las personas. Decía el pastor, la vez pasada predicando acá, y él decía que había personas que dejan de venir a la iglesia por temporadas. Y cuando él venía acá cada mes, o bueno, cada cuanto que las veía, él decía que sentía en su corazón, o él pensaba en su corazón: no, esta persona crítica viene y Dios le pega una levantada. Y decía que él quedaba sorprendido de ver cómo él, pensando que Dios iba a sacar a correa, más bien el Señor los abrazaba y los consolaba. Así es el Señor. A nosotros nos hace falta como ponernos en sintonía. Y mire que yo les quería decir esto ahorita. Me causó mucha alegría hoy en alabanza. Cosas que no pasan como tan comúnmente, ¿no? Que estábamos como en un coro y yo sentí que era como agradable a Dios. Que la iglesia estaba como, ¿cómo decirlo? Como en un coro, ¿no? Como todos con el mismo nivel de la voz, como en sincronía. Lo percibí yo, no sé si es que soy más del oído, pero yo sentí como si todos estuviéramos como concertados, cantándole a Dios. Se sentía como una armonía muy linda.
como si todos viniéramos a buscar a Dios para darle gracias, ¿me entienden? No tan dispersos, sino todos de verdad queriendo agradar al Padre. Y me parece algo muy bonito. Cuando, no sé, me imagino que el Señor sentirá lo mismo. Cuando Él envía a su mensajero, cuando Él envía su palabra y usted la recibe. Pero cuando no es así, ¿qué pasa? No, ya no más con ustedes. El Señor dijo, corazón duro, oídos duros, para que no se conviertan. Eso fue lo que le pasó a muchos fariseos, ¿no? Y le puede pasar a mucha gente. ¿En cuál íbamos? En el 28. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Bueno, Dios le habló a Moisés, pero Moisés le hizo caso, y ellos. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Ese hombre estaba feliz por su sanidad. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Este versículo me sorprende cómo este hombre comienza a predicar la verdad, ¿no? Un ciego diciendo estas cosas. Dice, nosotros sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Un evangelio puro, ¿no? Inmediatamente recibió su sanidad. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Mira aquí cómo se da uno cuenta a través de la palabra que aunque estos hombres tenían letras y sabían muchas cosas, no podían explicar lo que el Señor había hecho, ¿no? Y en el Antiguo Testamento hubieron muchos milagros, pero ellos buscaban una explicación. Bueno, pero ¿cómo sucedió esto? ¿Qué pasó acá? Y despreciaban y despreciaban y despreciaban. Dice la Biblia en otra parte, en el Nuevo Testamento, que ellos echaron fuera de sí los designios de Dios en cuanto al arrepentimiento, que era el bautismo de Juan, ¿no? Y el nuestro no es para nosotros no necesitamos arrepentirnos. ¿De qué nos vamos a arrepentir? Somos los escogidos de Dios. Pero este hombre que era estimado de muy poco por la sociedad, terminó siendo un maestro de los que a los ojos de todo el mundo eran los maestros. Terminó enseñándoles, predicándoles, amén. Yo les quiero compartir eso como parte de intimidad mía, ¿me entienden? A veces a uno le da miedo servirle a Dios, porque uno comienza a estimarse como ese ciego. ¿Qué capacidades tengo yo? Más bien dificultades tengo, de pronto sí tengo hartas, ¿no? Cosas que arreglar en el alma de uno, en el corazón de uno. De pronto, muchísimas, ¿entiende? Pero desestima uno el poder de Dios y lo que Dios puede hacer. Amén. No es usted, no es las dificultades ni las virtudes que usted tenga. Es la diferencia que Dios puede hacer en usted. Amén. ¿Qué hizo Cristo con este ciego? Predicador, un anunciador de su mensaje. Un hombre que da testimonio del poder de Dios. No solamente con la sanidad, que el hombre estaba feliz por su sanidad y fue evidente a todo el mundo, sino por el respaldo del Evangelio también, por la presencia del Espíritu hablando a través de este siervo delante de los que tenían que recibir ese testimonio. Y me sorprende cómo Dios hace las cosas. Usó el chiquitico, el cieguito, el discapacitado, para anunciar la verdad y traerles juicio a ellos. Amén. Y es una de las cosas de las que nos tenemos que cuidar nosotros. Y ya vamos a terminar con esto. Dice en el 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aquí hay una parte muy delicada en esto de que le habían expulsado, ¿no? Un hombre que estaba dando testimonio de un milagro que Cristo hizo, hablando del Evangelio, hablando de cómo funcionan las cosas de Dios. Y estos hombres lo sacan de la iglesia, lo expulsan. Entonces, ¿qué pasa?
nos volvemos selectivos, ¿no? Cuando creemos que estamos bien, nos volvemos selectivos. Y despreciamos personas. Y una cosa que he visto mucho, y yo creo que uno cae también en esto, comenzamos a juzgar a todo el mundo. Esos tipos 4 de la mañana borrachos, qué porquería, qué pecadores tan terribles. Yo puedo decir que yo lo hacía. ¿Qué necesita un hombre de esto? La misericordia de Dios. Necesita que usted vaya y le diga, uy hermano, la verdad, yo era así como usted, pero Dios me cambió. ¿Amén? Uy, esos gays, qué porquería los gays, qué asco. Necesita la misericordia de Dios así como usted la necesita, y yo. ¿No es así? ¿Qué dicen estos hombres? Usted nació en pecado, escúchale acá, aquí no tiene entrada. Pero nosotros no somos jueces de nadie, el juez es Dios. Que así como necesita tener misericordia de esos otros, nosotros también la necesitamos, amén. Nos volvemos fariseos y decimos, uy no, esta mañana yo me levanté y la persona del primer piso, los que viven en el primer piso, tenían esa música a las 7, 8 de la mañana, música de borracho, porque uno ya sabe cuáles son las últimas canciones que están cantando. Y es terrible en las cosas que uno cae, en los excesos tan violentos como se hace daño a uno. Eso debería ser lo que uno piensa, ¿no? Pero la mayoría de nosotros, cuando no estamos en comunión con Dios, comenzamos a juzgar. Y a darle palo a todo el mundo. Lo que hacen los fariseos acá. Usted es un pecador que va a venir aquí a hablarle. Si Dios demostrara el corazón de uno, si Dios le acordara a uno lo que uno era antes, como qué capacidad de juzgar tiene uno, ¿no? Más bien debería ser uno, uy, Señor, ten misericordia. Misericordia necesitamos todos los seres humanos. Y ahí está la misericordia puesta para que la quiera alcanzar. Amén. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, mire, es tan hermoso que es lo que nosotros tenemos que expresar cada vez. Dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, cosa que no podía hacer antes. Amén. No podía ver a Jesús con sus ojos físicos. Nosotros no lo podemos ver con los ojos físicos, pero cuando usted tiene una revelación de la palabra, comienza a ver el corazón de Dios. Amén. Comienza a ver quién es Dios. Grande misericordia, poderoso. Amén. Dice entonces, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoro. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos da algo que necesitamos? Que yo quiero que usted medite en eso. Venimos aquí alegres, saltando en una pata a cantarle al Señor, agradecerle. O recibió su bendición y hizo como los leprosos que recibieron la sanidad y salieron y se fueron a vivir su vida lejos de Dios. Hubo uno solo, dice el Señor, y era extranjero, ¿no? No era de la nación de los judíos. Uno solo que vino a darle gracias al Señor. Se fue hasta allá, dio la ofrenda y volvió a buscar al Señor. ¿Hace un corazón agradecido eso? Eso es lo que necesitamos expresar, gratitud, amén, adoración. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Es algo que tenemos que tener presente nosotros como iglesia, primeramente. Que Dios es hermoso, misericordioso y es bueno y bondadoso, pero también es el juez, amén. El Señor Jesucristo es el juez. Dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oírlo, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora que decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Cuál era la condición de los fariseos? Decir que ellos tenían la verdad, que ellos eran los justos delante de todo el mundo. Pero hay un peligro en estas cosas, y el Señor lo dice aquí. Yo he venido para juicio. Y si nosotros que hemos recibido tantas cosas de Dios, no las vivimos, corremos el peligro de quedar ciegos, de no ver más las cosas de Dios, de no tener el privilegio de entender lo que Dios va a hacer con nosotros. Amén.
mientras que hay otros que de verdad necesitan y Dios los puede poner por encima de nosotros. Amén. Oiga, y miren cómo dice la palabra, que los postreros serán los primeros, ¿no? Y los primeros los postreros. A los primeros que Dios llamó, decían que ellos debían, pero vean lo que pasa acá. No, corra para allá, digo que yo ya le mostré mi libertad y esto no cambia. Venga usted que si quiere. Eso es lo que hace Dios, ¿no? Dice el Señor, para juicio debido. Es algo de que Dios nos está pidiendo y en los nuevos tiempos que comienzan, no me refiero totalmente a que se acabó el 2023 y va a comenzar el 2024. Es a lo que Dios quiere hacer con la iglesia, porque estamos a puertas de avivamientos, amén. De que Dios se mueva, vean proféticamente lo que hablaba el pastor Mauricio. Dios está llamando a gente que sea valiente, que no tenga cobardía, sino que quiera conquistar. Dios está llamando a gente que vaya a predicar en los hospitales, a los ancianatos, en las calles. Es porque Dios tiene un plan y está comenzando a ejecutarlo. Y está llamando gente. ¿No dice la palabra esto? Que la mies es mucha y los obreros pocos. Y mire que se ha orado por esto, ¿no? Que Dios envíe obreros a su mies. Y Dios está comenzando a llamar gente al servicio. Si tiene la oportunidad de servirle a Dios, no la pase por alto. ¿Amén? Entonces yo le invito a que nos pongamos de pie. Y si la palabra le entró a su corazón y usted cree que es para usted, agradézcale a Dios. Amén. Yo me quedé pensando en esto y Dios habla aquí de la ceguera espiritual, ¿no? Pero también cuando uno recibe una revelación de Dios, se da cuenta que hay muchas cosas que Dios tiene preparadas, como dice la palabra, para aquellos que le aman, ¿no? Y es como, yo me quedé pensando en los momentos en la Biblia, cuando Dios revela cosas, ¿no? Me acordaba yo de la sierva egipcia, de Abraham y de Sara. Como ella, Sara la despidió porque ya se estaba volviendo un problema para ella. Y ella se fue y se sentó en un lado y mandó a su hijo para otro lado. Y comenzó a llorar porque se iban a morir de sed. Entonces dice la palabra que se le apareció el ángel de Jehová y la bendijo y le abrió los ojos y ella vio una fuente de agua. ¿Cuántas cosas Dios tiene por ahí escondidas para nosotros? Que nosotros no podemos ver. Pero cuando usted tiene la necesidad y clama, la Biblia dice que ella se puso a llorar y seguramente le estaba orando a Dios. No va a morir el muchacho. Una situación extrema, ¿cierto? Debe ser algo muy terrible para un papá ver morir a su hijo. Algo muy devastador tiene que ser eso. Y también me pone a pensar lo que dice el Salmo 18, lo que el Padre vio, sintió cuando estaba siendo crucificado Jesucristo. Pero referente al tema que estamos hablando, es como si el Señor tuviera como galardones y premios por ahí escondidos en toda parte. Pero los que tienen acceso a estas cosas son los que creen en Él. ¿Amén? Y eso dice la palabra, ¿no? Dios es galardonador de los que lo buscan. Lo dice la palabra. Con las pocas experiencias que cada uno de nosotros hemos tenido, de estar en angustia, de pronto en escasez, de estar en muchas situaciones terribles, es ver que Dios, aunque pasemos por desiertos pequeños, tiene la solución lista, pero está esperando algo de nosotros. Amén. Está esperando algo de usted, decisiones. Está esperando a que usted reconozca que usted sin Él no es nada. No puede uno hacer nada sin Dios. Podrá inventarse negocios, podrá inventarse parejas, podrá inventarse una cantidad de cosas, pero delante de Dios no es nada. Y si su corazón ha sentido el amor de Dios, su corazón va a estar sediento del amor de Dios. ¿Amén? Cosa que no puede saciar ninguna persona, ningún viaje, ninguna experiencia. Solamente Dios puede saciar esa sed. Amén.
Entonces vamos a orar y yo quiero que seamos específicos en pedirle a Dios que quite esa ceguera en nosotros, amén, para poder verlo. Yo creo que ese ha sido como también un afán de los que desean al Señor, poder verlo. Hemos orado, hemos escuchado testimonios de pastores que han podido ver al Señor varias veces, han podido hablar con Él. Aunque nosotros oramos y hablamos con Él, necesitamos tener un encuentro con Él para que Él cambie nuestras vidas. Él cambió la vida del ciego de una forma impresionante, amén, y lo puede hacer con nosotros. Amén. El problema que usted tenga, póngaselo al Señor, su discapacidad, su inconformismo, y pídale que lo ayude y que lo transforme. Pero tenga presente una cosa, como lo dice casi todas las experiencias bíblicas, que todos los hombres que recibieron el favor de Dios fueron servidores de Dios. Amén. Amén. Dios le va a dar a usted lo que usted necesita, pero usted tiene que estar dispuesto a dejar de amarse a sí mismo, a dejar de considerar su vida preciosa y que su vida sea un obstáculo para servirle a Dios. El Señor le dijo a Juan el Bautista, le mandó a decir que bienaventurado es aquel que no tiene tropiezo con Jesús. Amén. Vamos a orar. Bueno, amado Rey, bendito Señor amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor amado. Porque tú, Señor amado, no nos apartas, Señor amado, sino que nos acoges a ti, Señor amado, para enseñarnos, Rey. Yo te pido que tu palabra sea ungida con el Espíritu Santo, Señor, para que entre en cada corazón, Señor. Para que muchos de nosotros no miremos, Señor, lo bajos que somos, ni tampoco lo grandes que podemos ser, Señor, ni estimemos demasiado preciosas nuestras vidas para no servirte, Señor, ni para no creerte, Señor amado, sino para estar ahí, Señor, permitiendo que tú transformes nuestras vidas, Señor amado, y pidiéndote que seas, Señor amado, así como fuiste propicio a este hombre ciego, Señor, que no importa las cosas que hayan pasado porque haya nacido ciego, Señor, sino para manifestar tu poder en él, Señor. Eso queremos y hemos pedido en oración, Señor amado, que tú manifiestes tu poder, Señor amado, a través de tu iglesia, Señor amado, a través de nosotros, manifiestes tu gloria, Señor bendito, y que podamos conocerte, Señor, y que podamos hacer como hizo este ciego, adorarte, Señor amado, adorarte. Él te adoró, apenas recibió, Señor amado, el milagro, comenzó a servirte, Señor. Amén. Tú le hiciste el milagro a él, Señor, y él fue y dio testimonio de ti, Jesús. Y cuando tú saliste al encuentro nuevamente de él dijo, bueno, sí, yo lo adoro, yo creo en ti, Señor Jesús. Tú lo usaste, Señor amado, para hacer tu obra, papá. Como estás buscando, Señor amado, obreros que entren en tu mies, Señor amado. Amén. Hoy te pedimos, sana nuestra ceguera espiritual, Señor amado, que podamos verte, Jesús. En todo lugar, Señor amado, en todo lugar donde tú nos envíes, en todo lugar, Señor amado, donde tú, Señor amado, tengas propósito, Señor amado. Que podamos, Señor amado, ser luz, Señor amado. Que tú puedas alumbrar nuestros ojos, Señor, y entender, Rey, que tú estás con nosotros, Señor amado. Así como le abriste la fuente, Señor amado, a esta mujer, Señor. Así como saciaste la sed de esa mujer samaritana, Señor amado. Así, Señor amado, que haya una relación, Señor amado. Que podamos ver con nuestros ojos que tú estás ahí, Señor amado. Que podamos ser obedientes, Señor. Que podamos tener fe en ti, Señor, y podamos dar testimonio de tu grandeza, Señor. De tu misericordia, de tu gloria, papá. Todo temor, Señor amado, todo menosprecio por nosotros mismos, Señor, lo ponemos en la cruz del Calvario, Señor. Y ponemos nuestra mirada en ti, Señor, como dice la Escritura, Señor amado, el autor y el consumador de la fe, el que toma lo vil y lo menospreciado para avergonzar, Señor amado, a los sabios y entendidos, para dar testimonio de tu grandeza, Señor, de tu interés, de tu amor por la humanidad, Señor amado, de que tú tienes, Señor amado, el poder de transformar al drogadicto, Señor. Tienes el poder de transformar la vida del homosexual, Señor amado, del pervertido, del perverso, del asesino, Señor. Tú has mostrado, Señor amado, el poder que tienes a través de tu palabra, Señor amado. Te pedimos que quites, Señor, todo velo que hay en nuestros ojos. Podamos verte a ti, Señor amado, y adorarte a ti y agradecerte, Señor. Y a escuchar tu voz, Señor amado, que podamos desarrollar, Señor, agudeza nuestro oído, Señor, para escuchar tus mandamientos, Señor amado, escuchar tu palabra, Señor bendito. Y obedecerte, papá, y buscar el reino tuyo, Señor amado. Hoy te bendecimos, Señor amado, y te glorificamos, Señor. Te damos alabanza, Señor amado, porque tú eres digno, Señor. Y te pedimos, Señor, déjanos conocerte más, Señor. Que el conocimiento tuyo, Señor, agrande nuestra fe, Señor, como dice tu palabra. Que la fe sea avivada, Señor amado, que la fe crezca, Señor amado, por el conocer y el oír tu palabra. Y el amor, Señor amado, que
tú has depositado en nosotros a través de tu Espíritu Santo, avive la llama, Señor, que podamos tener una relación contigo, Señor, bendito, vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, yo te quiero pedir que sanen nuestros cuerpos, Rey bendito. Sánanos, Señor, así como sanaste a ese ciego, Señor, así como sanaste a los leprosos, Señor, así como resucitaste a Lázaro, Señor bendito. Así, Señor amado, como liberaste a todo endemoniado con el poder de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos sanes, Señor amado. Tu palabra nos da testimonio de que tú lo hiciste, Señor, y lo puedes volver a hacer. Y tu palabra nos dice, Jesús, que en tu nombre haremos cosas más grandes que las que tú hiciste, Señor, porque el tiempo tuyo en la tierra, Señor amado, ya había concluido, Señor bendito, y tenías que subir al cielo, Señor, a recibir tu trono, Señor. Hoy te pido, Señor, liberta, Señor amado, todo el que está atormentado, Señor. Abre las puertas de todo el que está preso, Señor amado, porque tu palabra dice, Señor, que el Espíritu te ungió para hacer estas cosas, Señor. Para dar vista a los ciegos, Señor. Para, Señor amado, para abrir las puertas de las cárceles. Para sanar a todo enfermo, Señor amado. Hoy te pido, Señor, bendice a tu pueblo, Señor. Sánanos, Señor bendito. Señor bendito, provee para toda necesidad, Señor. Yo te pido, Señor amado, que avives nuestra fe, Señor, y que podamos ver las capacidades que tú nos has dado, Señor, para trabajar, las capacidades para ser buenos padres, Señor amado, las capacidades para ser un ejemplo en la sociedad, Señor amado, las capacidades para servir, Señor amado, las capacidades para dar, Señor, y no esperar a que nos den a nosotros, Señor, las capacidades para ser líderes, Señor amado, y llevar gente a tus pies, Señor, las capacidades para bendecir, para orar por los enfermos, Señor amado, la capacidad también para dar vista a los ciegos, Señor, a los que están perdidos, que puedan, Señor amado, abrir sus ojos y darse cuenta, Señor amado, del poder que tú tienes, Rey. Y la gloria, Señor amado, que tú tienes para transformar, para bendecir, para dar vida, Señor amado. Tu bendita palabra dice que ella es como la lluvia, Señor, que desciende y hace producir fruto a la tierra, Señor amado. Nosotros somos portadores y nos has llamado a una gran comisión, Señor amado. Yo te pido que avives eso en cada uno de nosotros, Señor, y que tu nombre sea exaltado, Señor amado, en todo lugar, precioso Dios, por nuestros labios, Señor, y por nuestras obras, Señor amado. Y los que escuchen la palabra a través de nosotros también te exalten, Rey, y pueden encontrarse contigo, Señor amado. Ojos abiertos para verte, Señor precioso. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor amado, y oramos por diezmos y ofrendas, Señor amado. No solamente, Señor amado, nos llamas a servir en una cosa específica, Señor, en muchas otras, Señor. En oraciones, Señor amado, en diezmos, en ofrendas, Señor amado, para servirte, Señor, y para honrar tu nombre, Dios de la gloria. Multiplica y bendice, Señor amado, y abre las ventanas de los cielos a todos aquellos que te reconocen como sacerdotes, Señor, y traen las ofrendas a tu altar, Señor bendito. Yo te pido que no falte nada, Señor, y que este año que comienza por fechas establecidas por los hombres, Señor amado, sea de bendición, Señor amado. Sea el año donde tú restituyes, Señor amado. Sea el año donde tú respondes a las oraciones, Señor, porque hemos visto que tú respondes a las oraciones, Señor amado. Sea el año donde tú traes a nuestras familias a tus pies, Señor, a nuestros hijos, Señor amado, que tú te manifiestes a través de ellos, amado Señor. Tu palabra profetiza a través de la palabra estas cosas, Señor, que ellos verán la gloria tuya, Señor amado. Que ellos serán, Señor, de las generaciones que te van a servir, Señor amado. La palabra dice, Señor amado, que creamos en ti y nosotros seremos salvos junto con nuestra familia, Señor. Te alabamos por esto, Señor, y te bendecimos, Señor amado. Y glorificamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor precioso. Bueno, Dios los bendiga a todos ustedes. Creo que los cultos siguen normalmente. Si algo, pues, daremos aviso en los grupos, ¿vale? Dios los bendiga a todos y un abrazo. Y feliz año. Amén. Ay, feliz cumpleaños. Dios los bendiga a todos.